Dios le bendiga en esta tarde. Es para mí siempre un privilegio el poder acercarme a ustedes y acercarles también la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, tenemos como lectura inicial un versículo que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 1. El tema de esta ocasión es la familia en el plan de Dios. Es el tema de hoy, la familia en el plan de Dios. Y este solo versículo de inicio encontramos que dice de esta manera, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Notemos cómo Dios está, más que refiriéndose a las tribus, a cada una de las tribus, 12 en total que conformaban el pueblo de Israel, se está refiriendo a cada una de las familias de Israel, pero en lo particular cuando dice a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, ya en conjunto. El pueblo obviamente estaba formado por familias. Y Dios siempre deseó, en este caso, que su pueblo Israel, cada una de sus familias, de esta manera conocieran a Dios, le conocieran a Él como su Dios. Ese ha sido fue históricamente el deseo de Dios, y es el deseo de Dios hasta en la actualidad. Dios no ha cambiado de parecer, ya no de manera exclusiva ahora dentro del pueblo de Israel, sino a todas las familias de la tierra. Dios desea que cada una de por sí le conozca o le conozcamos. ¿Por qué razón? Porque Dios formó la familia. La familia es el primer grupo social que Dios formó. Luego entonces se puede decir que la familia contiene en sí misma los gérmenes, es decir, el principio, la base, el fundamento, tanto del Estado como de la iglesia. Y visto de esta manera, encontramos que, de acuerdo a cómo y cada una de las familias esté estructurada, formada, unida, establecida, y sobre todo en el Señor, con el conocimiento de Dios, esto se va a reflejar en el Estado, en la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado, la sociedad, está formada por familias. Y Dios deseó otra cosa, que la familia fuera un bien en sí misma, que aportara bien, quisiera que en el seno de la familia se practicara el bien, se conociera el bien y la familia difundiera el bien, practicara el bien. Así que una de las agencias principales para difundir el bien en cualquier dirección es precisamente la familia. Ese es el gran deseo de Dios. Ahora, físicamente, por supuesto, su propósito es engendrar hijos. Es una de sus finalidades. Pero su misión moral, diríamos, y Dios le ha encargado esto, es educar a los individuos para una vida de provecho, para una vida útil. Es dentro de la familia, porque así comenzaron las cosas, más que en instituciones. Ya después se dio esto, más que en instituciones educativas, seculares, era y fue en el seno familiar donde Dios
instituyó a la misma familia como una institución educativa, si se puede, si se me permite decirlo y enfatizarlo de esa manera. Así que, cuán importante era para el pueblo de Israel, sí, que cada una de las familias conociera a Dios, se estableciera allí y se difundiera el conocimiento de Dios, porque de esta manera la familia se iba a mantener como una unidad social, ¿sí? Y administrativa. Así fue. De la familia dentro del pueblo de Israel emanaban, se difundían, salían decisiones importantes, trascendentales, ¿sí? El consejo, el conocimiento, la sabiduría, de ahí emanaba de cada uno de sus miembros, ¿sí? Con la enseñanza que, bueno, estaba en manos de entonces de los cabezas de familias. Estoy hablando ya cuando, yo no digo que, bueno, Adán no haya enseñado a sus hijos, o en el caso de Noé, este mismo no haya difundido a ellos, no les haya compartido el conocimiento de Dios, pero a partir de los patriarcas particularmente, estamos hablando de Abraham, desde Abraham, el patriarca Abraham, ¿sí? La enseñanza estaba a cargo de ellos. Ellos eran los responsables, ¿sí? De llamar, de reunir, de convocar a la familia de cada uno de los miembros. Y esto no solo a la familia en sí, sino a los empleados, les diría, o en ese tiempo, a los criados, a todas las demás personas que estaban allí y que cuando el patriarca llamaba y era el momento de la enseñanza, así de difundir el conocimiento de Dios, convocaba a todos, no solo exclusivamente a los miembros de la familia, sino a todos los que estaban bajo el mismo techo, por así decirlo. Así que, ¿qué diríamos ahora? La familia es el núcleo importante, básico, fundamental de la sociedad, pero se ha visto atacada tremendamente en el fracaso, la poligamia, el divorcio, muchas cosas han afectado tremendamente a la familia, la han debilitado, han deteriorado sus bases, sus fundamentos y bueno, esto ha redundado en una desintegración. Hoy se hablaría de prácticamente un 50% de los matrimonios que se forman, de las familias que se establecen, un 50% terminaría en la disolución, ¿sí? Terminaría en el fracaso. Pero, bueno, hay ejemplos en cuanto a que Dios quiere salvar a la familia. Y bueno, hay que ir ¿a dónde? Pues a la palabra de Dios y ver allí qué cosa es lo que esta misma nos dice. Estamos en Génesis 7:7 y hay una alusión ahí. Bueno, el contexto nos explica algunos otros aspectos, pero tenemos aquí, ¿verdad?, que Génesis 7:7 habla del momento crucial, momento importantísimo, cuando Dios le hace la indicación a Noé de que debían entrar al arca. Él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Eso es 8 personas en total. ¿Por qué? Porque el juicio del diluvio, con el cual Dios debía castigar la depravación, los vicios y el pecado en grado sumo que se había dado ya en aquella generación, Dios así lo había determinado, pero dando oportunidad que las familias estuvieran escuchando, y como fue, por 120 años escucharon las familias el mensaje, sí, la palabra de Dios,
pero solamente Noé y su casa. Dice este versículo citado, Génesis 7:7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahí tenemos este caso muy conocido, por cierto, pero que nos recuerda que, y ya hay una referencia en el libro de la Carta a los Hebreos, que dice claramente ahí en el capítulo 11, que Noé preparó el arca, donde su casa, dice su familia, se salvase. Eso llama la atención de manera especial. Pero, bueno, más adelante tenemos el caso de Josué. Josué fue un varón que sirvió a Dios, sí, con todo su corazón. Y su firme convicción de años ya, por cierto, le llevó aún que en tiempo de crisis, porque el pueblo de Israel estaba en una de sus crisis de deterioro, de decadencia moral, espiritual, indecisos en cuanto a seguir o no, obedecer o no, hacer caso a Dios o no, oír su voz o no. Dentro de esa notable indecisión del pueblo, dice por ahí, Josué marcó su rayita y dijo, no, yo no los voy a seguir a ustedes ni voy a imitar a lo que ustedes están haciendo. Concretamente el versículo 24:15 del libro de Josué dice de esta manera, y si mal os parece, dice este versículo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está Josué, determinado, firme en su convicción, ¿sí? Y seguramente que pues no encontró, así lo creo, no encontró oposición, ¿verdad?, en su familia, como para que ellos mismos le imitaran en esta trascendental decisión. Otro hogar, otra familia ya dentro del Nuevo Testamento, si podemos ir allí por un momento, dice esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. No es muy mencionada Lidia, pero en algún momento, pero aquí encontramos una referencia muy importante. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 14 y 15. ¿Por qué? Porque esta mujer escuchó la palabra de Dios, la recibió ella, pero me llama la atención que juntamente con su casa. Dice el versículo 14, estoy en Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, se entiende que ya tenía un conocimiento previo, de acuerdo a lo que podemos entender, de acuerdo al judaísmo, ¿sí? Conocía a Dios, pero no era salva. Esto debo señalarlo. Dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, notemos, recién, y en esa oportunidad, en esa ocasión, Dios tocó por medio de su Espíritu Santo el corazón de Lidia, ¿sí?, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el versículo 15, notemos que dice, y cuando fue bautizada, se entiende que transcurrió no mucho tiempo. Esto viene como un señalamiento importante dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque venido a ver, no debe pasar mucho tiempo entre la conversión
y la decisión del bautismo o la profesión de fe. Tal fue, creo así, el caso de Lidia. Hoy en día a veces transcurren hasta años, muchos años, para que alguien finalmente se decida a dar el paso de obediencia, ¿sí? Pero no tiene mucho sustento eso escrituralmente hablando, ¿sí? No debe transcurrir mucho tiempo, y las cosas que no entiende o no se conocen o no se puedan discernir recién ocurra o tenga lugar la conversión, y aún ocurrido el bautismo en agua, el cristiano, si se mantiene perseverante, irá conociendo y entendiendo gradualmente, poco a poco, el propósito de Dios. Aquí entonces, versículo 15, dice: cuando fue bautizada y su familia nos rogó, notemos, nos rogó. Esto es importante, hay frases o palabras que pudieran, así leyendo de corrido, pudieran pasar inadvertidos para algunos de nosotros, pero esto es importante. Es labor de los ministros, de los predicadores del Evangelio, ¿sí? Hacer mención a los creyentes, a los recién convertidos, acerca de que deben dar el paso de obediencia, pero la decisión final y del deseo debe surgir del creyente. Esto es, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. De inmediato ella, ¿verdad?, empezó a servir a Dios. Dice: entrad en mi casa y posad. O sea, los alojó allí a los apóstoles, ¿sí? Dice: y nos obligó a quedarnos. Entonces, retomo lo del versículo 15. ¿Por qué? Porque no solo se bautizó ella. Dice: y cuando fue bautizada y su familia. ¿Cuántos serían en número las familias de Lidia? No tenemos el dato allí propiamente, sí, pero pongamos que hayan sido 2 o 3, hombres o mujeres. Aquí no interesaría mucho, pero sí lo importante es que también los miembros de su casa hicieron profesión de fe. Y de acuerdo al tema, a propósito, citando de Lidia, notemos que fue salva ella con toda su casa. Bien, pero tenemos otro caso todavía, menos conocido tal vez, pero allí. Vámonos a primera carta a los Corintios, el capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. ¿Qué conocemos? ¿Qué tanto conocemos de Estéfanas? No mucho. Por ahí comienza Pablo haciendo una alusión o una referencia a este discípulo en el versículo 16, capítulo 1 de esta misma carta, primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque ya sabemos, Pablo se dedicó a predicar, a difundir el evangelio, no tanto a bautizar, ¿sí? Así que, ¿qué podríamos decir? De las 3 familias que él bautizó, por ahí le tocó a Estéfanas, así llamado, Estéfanas, le tocó que Pablo lo bautizara con los suyos. Esto llama la atención. ¿Por qué? Porque hizo profesión de fe él y también su familia. Pero también otra cosa, dice aquí, primera carta a los Corintios 16, versículo 15. Hermanos, Pablo hace referencia a Estéfanas. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, es decir, en la región de Acaya fue de los primeros convertidos, si no es que el primero en ser convertido. Dice, y que ellos, Estéfanas y su casa, su familia, sí, y que ellos se han dedicado, esto es importante, al servicio de los santos. Al servicio de los santos. Quiero pensar, porque así hubo otro caso, ¿verdad? O algunos otros casos de creyentes que con sus medios, con sus recursos, con sus posibilidades,
apoyaron decididamente y con todo su corazón a predicadores itinerantes. Ya he explicado en otro momento quiénes serían o quiénes fueron estos. Los habría hoy igual, quizás, pero quiénes eran estos predicadores itinerantes, quienes precisamente no tenían un lugar establecido donde estar predicando, una casa, un templo, sí, sino que se dedicaban a caminar, a recorrer pueblos, aldeas, sí, a difundir el evangelio por diferentes lugares, sí, y eran apoyados, sí, eran apoyados físicamente, humanamente, por algunas de estas familias. Y Estéfanas sería, con su casa, serían una de esas familias. Bien, entonces, encontramos aquí estos casos. No son los únicos, pero donde es suficiente encontrar que Dios tiene un propósito de manera especial trazado para las familias, no para algunas en particular, porque su plan está trazado para todas y cada una de las familias. Voy a citar otros dos casos, pero me llama la atención algo allí. Regresamos al libro de Génesis, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 19, Génesis 19, porque hay allí algo importante en el caso de Lot. Sí, estamos en Génesis 19 y ahí tenemos, en el capítulo 19, versículos 12 al 17, ¿sí? Hay un contexto ahí importante relacionado, donde se nos explica, ¿verdad?, que debido al pecado, a la depravación, a la corrupción que había en Sodoma y Gomorra, estas ciudades de la llanura, abajo a un lado en el sureste del Mar Muerto, ¿sí? Encontramos que de parte de Dios fueron enviados ángeles para instar a Lot, apresurarle a él para que saliera lo más rápidamente posible de estas ciudades de pecado. Y bueno, llegaron los ángeles allí a Sodoma y bueno, se acercan a Lot. Estoy en el versículo 12, Génesis 19, y dijeron los varones a Lot, notemos cómo está, ¿tienes aquí alguno más? Es decir, en primera instancia, los ángeles se refirieron a Lot y su esposa. Sí, pero no era suficiente. No era suficiente. De parte de Dios, los ángeles estarían en la mejor disposición de cumplir con esa encomienda tan especial, de que para librar del juicio que venía, ¿por qué? Porque ya Dios había determinado consumir por fuego o con fuego estas ciudades, que por cierto, por ahí se nos dice que habría alcanzado este juicio algunas ciudades más pequeñas, aledañas o cercanas a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la corrupción se habría extendido en toda esa comarca. Bien, pero le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? A mí me llama la atención, es importante esta pregunta. Y menciona aquí, noten, yernos, se refiere a los prometidos, a los novios o desposados con sus hijas, ¿verdad? Tienes yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Qué importante. En un solo versículo o en una línea podemos ver cosas significativas y que me llama la atención, ¿verdad? Que los ángeles querían incluir en la salvación, al menos trazada en esa ocasión, vista de esa manera, dentro de ese contexto. ¿Sí? Dios iba a destruir esas ciudades, pues ellos tenían que salir para ser librados de esta manera
¿sí? Dice, y tus hijos y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Sí, los ángeles tenían esta encomienda de parte del Señor. Pero notemos el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, o si diría sus prometidos o sus novios, y les dijo, levantaos. Entiendo que estos ni siquiera se habían movido a su lugar donde estaban, o habían estado ahí sentados, se mantuvieron ahí impávidos, indiferentes, reacios a esta propuesta, a esta invitación urgente que venía de parte de Dios. ¿Sí? Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y notemos la actitud de ellos, de estos muchachos. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Por qué ni siquiera va a descender fuego del cielo? Dios no puede consumir esta ciudad. No va a suceder. Ese escepticismo hasta hoy prevalece. Podemos advertirlo, lo escuchamos con alguna frecuencia, sale de los labios de algunas personas en algún momento, cuando decimos en un tiempo más, un tiempo imprevisto, que solo Dios conoce, que Dios tiene ya programado, este mundo va a ser destruido. Dice, no va a suceder, no pasa nada, las cosas van a seguir igual. Desde hace tiempo que la gente viene diciendo que el mundo se va a acabar, pero esto nunca va a suceder. Notemos aquellos yernos o novios se mostraron indiferentes y les pareció a ellos que los ángeles les estaban burlando de ellos, estaban engañándolos, hablando mentiras. Esto es grave ya cuando dirigimos nuestra mirada hacia las declaraciones bíblicas. Esto es grave. ¿Por qué? Porque el hecho que dudemos de la palabra de Dios nos pone todavía en más desventaja, ¿verdad? Porque es el no creerle a Dios y hasta el llamarle a Él o tenerlo como un mentiroso, ¿verdad? Pero todavía, si seguimos leyendo, dice, y al rayar el alba, los ángeles, versículo 15, daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios quería librar a Lot con toda su casa, con toda su familia. Hoy en día Dios desea eso mismo. Pero el versículo 16, y deteniéndose él, ¿por qué no querría salir Lot todavía? Habría algunos intereses, algunos asuntos o negocios pendientes que él quería resolver o atender allí todavía y que le llevaría algún tiempo. No quería salir, no quería salir de Sodoma. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, todavía como que decimos hoy, lo jalaron, ¿verdad? Un poco, y de la mano de su mujer, a los 2 tomaron de la mano, y de las manos de sus 2 hijas. Eso es. Según la misericordia, aquí hay otro punto importante que quiero hacer resaltar, ¿sí? Según la misericordia de Jehová para con él. Sí. El énfasis, el enfoque, la atención, y en parte por ser sobrino de quien era, ¿verdad? De Abraham, pero por amor a Lot mismo, porque ya el apóstol Santiago más tarde hace una alusión a que Lot era un varón justo. Bueno, ya tenemos allí, encontramos lo que dice la palabra del Señor, pero tenemos allí, ¿verdad? Que dice, según la misericordia de Jehová.
¿Por qué hoy Dios desea, hasta hoy Dios desea que nadie se pierda? Dice su palabra, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia, por amor a nuestras almas. Él así lo quiere, Él así lo desea. Dice, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, esto es lo que la gente debe hacer hoy mismo. También escapar por su vida, buscar a Dios, acercarse a Él, ¿verdad? Buscar su misericordia, su bondad, su amor y asegurarse de la salvación. A Lot se le fue dicho, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí está un mensaje bastante claro, ¿verdad? Bastante directo, aún para todos nosotros hoy en día. Pero vámonos todavía al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, por ahí otra vez, leíamos allí acerca de Lidia. Sí, pero todavía leyendo un poquito acerca del carcelero de Filipos, capítulo 16, libro de los Hechos, versículo 25 al 32, para ir leyendo parte por parte. Sí, tenemos allí el versículo 25. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas habían llegado para predicar el evangelio. Esto había provocado disgusto, ¿verdad? Inconformidad en los habitantes de ese lugar y se hizo un gran alboroto. Según el contexto arriba, tenemos que eso es lo que dice, ¿verdad? Y los tomaron prisioneros, cautivos, los presentaron ante las autoridades, los magistrados lo mandaron a azotar y lo metieron a la cárcel bajo la custodia de no tenemos el nombre de este varón, pero dice de un carcelero. Entiende que él tendría también sus colaboradores allí, pero dice que después de que los azotaron, eso dice el versículo 23, Hechos 16, 23, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, lo metió en el calabozo, dice, de más adentro, o sea, como seguridad o por seguridad, y para que no se escaparan, previendo alguna cosa, ¿verdad? Y les aseguró los pies en el cepo. Sí, ¿cómo podían haberse escapado? Bueno, ni siquiera, al contrario, allí organizaron rápidamente. Yo entiendo que se pusieron a cantar, sí, porque los presos los oían. Dice que a medianoche ellos estaban cantando, estaban alabando a Dios, sí, cuando de repente, dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién hizo esto? ¿Quién provocó esto? No hay duda, es indiscutible, esto lo hizo Dios. Esto lo provocó el Señor, a propósito, por amor a todos los presos, pero de manera especial por sus siervos que estaban ahí prisioneros. Sí, ¿a qué dio lugar esto? Un descontrol tremendo. El carcelero y sus ayudantes no tenían la capacidad para controlar toda esta situación, y pensando que los presos se escapaban, este carcelero dice que se quiso matar. Dice versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque
Recordemos que el Imperio Romano estaba en su apogeo todavía y las disposiciones del emperador y de otras autoridades romanas era, al menos en este caso, ¿verdad? Quitarle la vida al carcelero por esta situación, si todos los presos escapaban, ¿sí? Él no hubiera librado la vida, y antes de que el emperador mandara a quitarle la vida, él se quiso adelantar a eso, y pensando, bueno, ya todo está perdido, ya me arruiné, y ahora, el 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sí, el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, porque se entiende que todo estaba en tinieblas, pues era medianoche, estaba a oscuras, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esto fue un atrevimiento bastante notorio, bastante notable de parte del carcelero. Él lo estaba arriesgando todo. Sí, hasta nuestros días, alguien quiera tomar o va a tomar su decisión por Cristo, tiene que arriesgar algunas cosas. Tiene que renunciar a algunas cosas. Sí, de principio. Entonces, porque es una decisión importante, es trascendental. Sí, entonces aquí vemos cómo lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. Él no tenía la respuesta, no sabía cómo podía solucionarse aquello, ¿verdad? Pero sobre todo, el gran dilema, el gran problema, el problema número uno del carcelero, sin duda, era de naturaleza moral y más todavía espiritual. Sí, y por eso allí escuchó el mensaje sencillo del Evangelio. Sí, el ofrecimiento de salvación. Sí, pero no solo allí es de llamar la atención nuevamente. ¿Por qué? Porque no fue única y exclusivamente el mensaje para él. No. Cuando él dijo, y secándolo les dijo, pero señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. El versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y no temas, y serás salvo tú y tu casa. Hay algo que explicar, por supuesto, en esta declaración de Pablo, pero aquí encontramos algo también importante. Cuando les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas estaban más que conscientes, ¿sí?, que Dios quiere alcanzar a familias enteras, a las familias completas. Sí, ellos tenían esa convicción, creían firmemente en la unidad familiar. Si iba a ser salvo el cabeza de familia, el esposo, el papá, ¿sí?, pues ellos de inmediato dijeron, pues no, la salvación no solo es para ti, es para todos los de tu casa. Sí, entonces allí ofrecieron el evangelio sencillo, directo, pero para toda la familia. Ahora, la aclaración viene aquí, porque conviene. En una justa y adecuada y apropiada interpretación, el hecho de que un miembro de la familia, de cualquier familia que pudiera ser, se salve, tenga un encuentro personal con Jesús, esto, la fe de esa persona no incluye a las demás personas miembros de su casa. Por supuesto, eso es obvio. La salvación es personal. Es personal. Así que la fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús. Versículo 32. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Y notemos lo que Pablo y Silas creían,
que el evangelio debía llegar a todos los demás miembros de la casa. No dijeron, pues ya se salvó él, pues allá a ver las cosas como por inercia, creo que allí se van a ir convirtiendo los demás, porque el carcelero es su deber que él les testifique a su familia. Habrá sucedido o está sucediendo así, que uno se convierte, ¿verdad? Y da testimonio a los suyos. Pero aquí dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Así sucedió. Todos creyeron. ¿Sí? Y iniciaron llevaron a la práctica la profesión de fe. Con esto cerramos el pasaje, versículo 33. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Este gesto, y aunque haya puesto la mesa, les haya ofrecido de comer o de cenar o desayunar, esto conlleva, esto demuestra claramente el cambio que ya se empezaba a operar en el carcelero y su familia, ¿verdad? Ese cambio, esa disposición, esa actitud, ¿verdad? Pensando en el carcelero como un personaje recio, fuerte, no sé hasta dónde, duro, de sentimientos, acostumbrado a lidiar, a manejar, ¿verdad? De mi cuenta, a los presos. Pensaría yo, ¿verdad? Eso pienso, que sería una persona dura, férrea, ¿verdad? Pero aquí, con este gesto, cuando le lava las heridas a los apóstoles, ¿verdad? Demuestra que Dios ya había hecho o había comenzado su obra real, verdadera, en su corazón, sí. Pero todavía, cerrando el versículo 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Sí. Solía haber, quizás no en todas las casas, revisando un poquito la historia, los usos y costumbres de entonces, algunas especies de tanques o piletas, decimos hoy, donde se almacenaba agua. ¿Sí? Y allí, ¿verdad? Podemos notar claramente que por eso se facilitaron las cosas. ¿Por qué? Porque en el patio, el estanque, la pileta, solía estar en el patio. Casi todas las casas tenían un patio, ¿verdad? Ahí está la explicación, si se me permite decirlo así o de esa manera, ¿sí? ¿Por qué fue posible que todos ellos se bautizaran esa misma noche? Sí. Así que, insisto un poquito todavía, no debe pasar mucho tiempo entre la conversión y el paso de obediencia. Ya la comprensión y el entendimiento mediante el discipulado, decimos ahora, ¿sí? Vendrá para que ese nuevo creyente se vaya consolidando en el Señor. Bien, así que la familia todas las familias están incluidas en el plan de salvación. Ese es el propósito de Dios. Sin Cristo, las familias están más expuestas a ser desintegradas. Sí, hay ese peligro latente. Sí, alguien podría decir, bueno, pues yo no soy cristiano, no he aceptado a Jesús y pues ahí está mi familia. Hemos caminado, nos hemos sostenido, nos mantenemos unidos, no hay mayor problema. Bueno, pudiera ser, pero no es una familia salva en Cristo. Bien, ¿por qué es necesario que todas las familias se conviertan? Y cada uno de los miembros de la familia, sin excepción. Y este es un plano ideal, se diría, ay hermano, es el enfoque, pues sí, está bonito, pero es muy difícil que toda la familia se convierta. Sí, esto es cierto, es verdad, pero la pareja es como una escalera. Hablando del esposo, de la esposa,
vendría siendo como una escalera. El esposo es una de las varas de laterales, ¿sí? Y la esposa es la otra. Ponemos así, más o menos. Ajá. ¿Y qué de los hijos? Los hijos vendrían dentro de esta sencilla y simple ilustración, el esposo, la esposa y los hijos, cada uno de los peldaños o travesaños, ¿verdad? ¿Sí? Allí, sostenidos, apoyándose, asesorados, aconsejados, ¿sí? Guiados, instruidos por papá y por mamá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno de los laterales se desprende o se cae? ¿Sí? Prácticamente queda muy frágil. Sí, sí, hay familias que se han sostenido y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y aún en el camino, especialmente en el camino, en el conocimiento de Dios, que a veces el papá, hay menores casos, menos casos, hay más casos de mujeres cristianas que ahí van luchando, batallando con sus hijos, ¿verdad? Pero siempre, siempre adolecerá de alguna cosa dentro del propósito ideal de Dios, de alcanzar o de incluir a todas las familias. Bien, ahora, pero todavía, y aun cuando la familia está estructurada como una escalera, ¿verdad? Y los peldaños, los hijos, ahí, si no está sobre una base firme, si está sobre algo fangoso, ¿verdad? Inestable, no se va a sostener. Para que una familia se sostenga realmente, necesita como fundamento la palabra de Dios, necesita que a Cristo de manera decidida, ¿sí? Ahí tenerlo como base, como roca, ¿verdad? Inconmovible. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tarde o temprano, esta familia está expuesta al fracaso. Sí. En conclusión, encontramos que para Cristo, y ese es el énfasis hoy, la familia en el plan de Dios, es el tema de hoy. Para Cristo la familia fue una base, un punto de referencia, de entrenamiento para grandes sentimientos y deberes. ¿Sí? Cuando vino el Señor Jesús, lo digo de paso, no fue así, no ocurrió de esta manera y ni tenía por qué, pero fue el propósito de Dios que Cristo viniera y naciera humanamente, ¿verdad? En el seno de una familia. Así que esto es importante, esto es de llamar la atención. Si para el Señor Jesucristo, al venir del cielo a la tierra, al humanarse, tomar como punto de referencia, ¿verdad? Y de cierta formación humana allí, porque no se descarta esto, ¿verdad? La familia, podemos decir que para el Señor es importante. Ahora, en la oración modelo, estamos ya concluyendo, allí en Mateo 6, muy conocido esta parte, Mateo 6, versículos 9 al 13. Nada más quiero hacer notar algo que tal vez pudiera ser, ¿verdad? Después de repetir una y otra vez el Padre Nuestro, ¿sí? Pudiera escapársenos alguna cosa, pero llama la atención que esta oración es una oración familiar, ¿sí? Básica y fundamentalmente el Padre Nuestro es una oración familiar. Porque ¿cómo comienza? No comienza diciendo, Padre mío. No. Dice, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y quiero sobresalir algunas cosas. Estas mismas declaraciones en conjunto, en plural. Dice, el pan nuestro. Habla la familia. Se dirige la familia. Dánoslo hoy. Y perdónanos. ¿Sí? El padre tendrá algo en lo cual Dios le perdone, la mamá igual, los hijos por su lado también, y perdónanos nuestras deudas o faltas o pecados u ofensas, querría decir,
como también nosotros, ahí está, o estamos todos familiarmente incluidos, perdonamos a nuestros deudores y no permitas que seamos tentados, mas líbranos. Ahí está la declaración en conjunto, en familia, líbranos del mal. Así que el Señor no solo quiere salvar, ¿sí? Señalo por último, no solo quiere salvar a los niños, buenos son y qué excelentes son, maravillosamente, qué bien, los planes, los programas, sí, para alcanzar a la niñez, qué bueno, sí, gloria a Dios por ello, sí, que se salven los niños, sí, o una campaña, ¿verdad? Una semana juvenil para alcanzar a los jóvenes, sí, o una actividad especial para que Dios alcance a las mujeres. Pero el propósito de Dios no es solo salvar a los niños, no solo salvar a los jóvenes, no solo que se salven las mujeres. Por supuesto, Él quiere salvar a los varones, a los esposos, a los padres. Sí, ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios para la familia. Y su plan de salvación es para todos, para el papá, para la mamá, para los hijos, como ya hemos visto algunos ejemplos hoy en la palabra del Señor. Espero que esta palabra sea de edificación, de ilustración, de provecho, de instrucción, de consejo para todos nosotros, con la ayuda del Señor. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.